Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Fidelitas, Rectoría y Decanatura, les damos la más cordial bienvenida a la sesión de hoy titulada Ilustración para Gaming. Les recordamos que, debido a la modalidad del evento, sus micrófonos y cámaras permanecerán apagadas, por lo que les invitamos a realizar sus preguntas a través del chat. Esta noche tenemos el gusto que nos acompañe doña Marieta Castro Guzmán, directora de la carrera de Diseño Publicitario y Publicidad. Procedo a cederle el micrófono a doña Marieta, quien será la anfitriona de esta noche. Adelante, doña Marieta. Muchas gracias, Kevin. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos la participación de un invitado muy especial, don Pedro Lara. Don Pedro tiene varios años de experiencia como ilustrador freelance independiente. Ha realizado más de 49 proyectos y la suma de más de 3.500 horas trabajadas. Y ustedes se quejan por una clase de 3 horas. Dentro de los proyectos que don Pedro ha realizado, podemos ver trabajos en cómics, en webcómics, diseño de personajes, diseños para juegos de mesa, juegos de cartas, publicaciones, entre otros. Antes de la etapa de freelance, trabajó más de 20 años en el área de diseño gráfico, web development, email marketing para compañías que están incluidas en el Forbes 500. Imagínense ustedes. Marcas como General Motors, Disney, Sony, Nintendo, Citibank, Wells Fargo, Starbucks, entre muchísimas otras. Es un placer dejarlos con Pedro. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Esperamos que para los docentes y los alumnos esto sea una experiencia que los motive a animarse a emprender y a desarrollar sus propios proyectos. Adelante. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Todo Ok. bien. Bueno. Bueno, muchas gracias primero por la presentación y gracias por la oportunidad que nos está dando la universidad. Estoy un poco nervioso, que hay mucha gente, pero bueno, espero que todo salga bien. Como ya dijo Marieta, mi nombre es Pedro Lara. Tengo bastantísimos años de experiencia trabajando en lo que es el área de diseño, de marketing, de eh, lo que ahora le llaman UI y UX, porque cuando yo empecé le decíamos diseño web. Este, pero en pandemia o durante pandemia perdí la posición de trabajo que yo tenía y tenía la oportunidad de volver a trabajar en todo lo que es lo creativo y todo eso y o retomar la parte artística que a mí siempre me gustó y que yo siempre dije, esto es lo mío. Entonces decidí cambiar de carrera y me tiré al freelancing, a ser un artista independiente. Y sí, o sea, sí es bastante difícil. Sí duré como 2 años para poder llegar y decir, tengo full rentabilidad. O sea, puedo vivir de esto. Pero sí lo logré, sí lo logré. Como dice ahí, tengo 3.000 y restas de horas, ¿verdad? No todos los proyectos se miden por horas, pero por dicha la plataforma me permite ver eso, me permite ver ganancias y todo eso. Y entonces, o sea, vamos bien, está funcionando. Eh, pero durante los años, durante los años que fui diseñador gráfico, diseñador web, que trabajé en marketing y todo eso, eh, estuve a cargo de varios equipos, equipos multidisciplinarios, obviamente que habían coders, obviamente que habían designers y todo eso, gente de marketing. Y siempre traté de pasarle a mis colegas, por decir así, una mentalidad de trabajo que yo sentía que era la más importante para poder tener éxito, sin importar si usted está trabajando en una planilla o si usted es independiente o si usted es un emprendedor que quiere hacer un proyecto. Que sí es eso, es la mentalidad de empresario. Yo creo que yo debería compartir la presentación, ¿verdad? Deme un segundito, Sí,
Me parece Ujú. importante. Sí, sí, sí. Vamos. Detallillo. Es que estoy muy anaranjada. Esta era la parte en la que yo saludo. Por cierto, le mando saludos ahí a Gina La Fuente, que yo sé que nos está viendo. Con ella trabajé en mi primer trabajo haciendo storyboards en una agencia publicitaria. Este, entonces sí, pum, la mentalidad del empresario, ¿verdad? Eh, yo lo defino, la mentalidad del empresario, con las preguntas que hace la persona, porque yo me puedo llamar empresario, yo me puedo llamar emprendedor, yo me puedo llamar como sea, pero la mentalidad me define de una forma muy importante. Generalmente las preguntas que hacen los empleados y las preguntas que hacen los empresarios son distintas y esas preguntas me ayudan a entrar en ese estado mental que siento yo que es diferente y hasta es más eficiente. La pregunta que generalmente hace un empleado es, ¿qué puede hacer la empresa por mí? ¿Cuáles son los beneficios que me van a dar? Eh, ¿Cuáles son las vacaciones que me van a dar? ¿Cuándo me pagan el aguinaldo? ¿Cuándo me pueden dar un permiso para todo eso? Todo es muy hacia mí. ¿Qué es lo que puede hacer la empresa por mí? Pero un empresario, yo he notado que los empresarios hacen preguntas distintas. Las preguntas de los empresarios son hacia afuera. ¿Qué puedo hacer yo por usted? ¿Cuál es su necesidad? O sea, usted es mi cliente potencial. ¿Cuáles problemas le puedo resolver? O si ya yo le estoy resolviendo problemas, ¿cómo puedo hacer para resolverle esos problemas de una mejor manera? Ser más eficiente, mejorar mis servicios, mejorar la propuesta que yo tengo como empresa. Entonces yo le decía a mis colegas, piense que usted es una empresa. Digamos, la empresa mía se llama Pedro Lara. Y esta empresa Pedro Lara tiene una alianza corporativa con esta otra empresa en la que estemos trabajando, ya, cualquiera que sea. Entonces yo siempre voy a estar preguntando, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo mejorar mis servicios? Eh, ese tipo de preguntas que haría un empresario. Y al tener esa mentalidad se siente en los entornos de trabajo, porque ya pasamos eh, de una mentalidad donde todo se dirige hacia mí, donde la atención principal soy yo, hacia donde la atención principal son los clientes, las personas que en realidad son los que me van a dar al final de cuentas a mí de comer. Muy, muy en especial si eso se puede transferir a cuando ya uno es un freelancer, cuando ya uno empieza a trabajar por su propia cuenta, empieza a buscar sus propios clientes. Y si uno no ha desarrollado esa mentalidad de empresario a lo largo de la experiencia de carrera que uno tenga, sí va a costar, o sea, sí va a haber un golpe fuerte. Y más que todo porque también el empleado, por decirle así, es una persona muy dependiente de su salario, de su seguridad, de su horario, de todo eso, digamos, de la oficina que me van a proveer, de la computadora que me van a dar para trabajar y todo eso. Y el empresario es alguien que más bien trata de ver cómo provee para sí mismo, para su familia, para todo, para su entorno, para las otras personas que trabajan para él. Entonces ese cambio de mentalidad también lo ayuda a uno a resolver problemas, a dejar de ver bloqueos y empezar a ver oportunidades. Y también a la hora de uno llegar y tomar un proyecto, también uno empieza a verlo como, ok, aquí cómo podemos hacer para que sea mejor, cómo podemos hacer para levantar este proyecto, cómo podemos hacer para darle un valor al proyecto. Entonces ya no se trata, ya las preguntas no son hacia mí, no es qué es lo que ese proyecto me va a dar, qué experiencia me va a dar a mí ese proyecto. Obviamente vamos a obtener experiencia, obviamente vamos a tener un montón de beneficios de todo trabajo en el que nosotros estemos. Eso ya es dado. Entonces, cambiar un poco la mentalidad, cambiar un poco el mindset hacia eso. Ya una vez que ya yo empecé a trabajar como freelancer por mi propia cuenta, ya se me dificultó mucho volver.
se me dificultó mucho tirarme de vuelta a trabajar en una oficina donde voy a tener un jefe y probablemente 3 o 4 jefes para arriba y probablemente también, como les digo, ya yo estaba en un nivel donde a mí me ponían gente a liderar gente para abajo, por decirlo de alguna forma. Ya me costó mucho porque ahora uno obtiene una gran libertad, pero no es una libertad como para venir y irme de vacaciones cuando me dé la gana. Eso sí es posible, pero es que uno también agarra una responsabilidad muy grande, porque uno sabe que en la medida en la que yo deje de tener esa mentalidad de empresario, en esa medida pueden empezar a salir las cosas mal. Y no hay alguien que me esté atajando del otro lado. No hay como un departamento de recursos humanos que me puede llamar la atención o algo así. No, no. Es tan fácil como que un cliente puede desaparecer y vámonos, o lo despiden a uno de un proyecto y listo. Entonces, es una mentalidad, pero al mismo tiempo es una especie de ética profesional que uno debe de seguir y que uno debe de mantener. La idea de la universidad, de acuerdo como yo estaba hablando con Marieta ahora temprano, es que la universidad les está tratando de pasar esos valores. Eh, y es complejo, no es un sistema fácil, no es algo que yo pueda resumir en una conversación aquí pronta y ya está. Pero es una gran iniciativa y siento yo que es una gran iniciativa que les va a aportar mucho valor y ojalá que puedan aprovechar bastante de esto. Vamos a continuar por acá. Otra cosa de la que yo me di cuenta cuando empecé en la parte del freelancing y a trabajar por mi propia cuenta independientemente, es que en realidad la población que es realmente creativa, los que somos creativos, somos muy poquitos. Y para tomar esa cantidad de personas creativas se toma a la gente que haya publicado algo, quien haya publicado un libro, quien haya hecho una película, quien haya publicado un álbum, que alguien publicado un cómic, cosas así. Porque obviamente hay más personas creativas, probablemente la mayoría de las personas que me están escuchando son creativas y la mayoría de las personas que son emprendedores también son creativos. De hecho, yo considero que un emprendedor debe ser creativo sí o sí. Pero de las personas que nos dedicamos a lo que son labores creativas en una población en general, digamos, en toda la población de Costa Rica, es más o menos el 1%. Y así en cualquier estudio, porque esto es el estudio un estudio que estoy tomando de ejemplo, pero se encuentran varios en Internet. Eh, y casi siempre apuntan al mismo resultado. La cantidad de población creativa es chiquitita. O sea, son personas especiales, por decirlo de una manera. Eh, y otra cosa que yo me di cuenta a la hora de estar adquiriendo clientes es que básicamente el 100% de mis clientes también son personas creativas. Tienen que serlo, porque nosotros nos dedicamos a hacer dibujos, a la creación de cosas que primero no existe y luego, después de que pasa por mí, ahora existe algo, ahora hay una idea manifestada de alguna manera, ya sea gráfica, por decirlo de una forma. Todas las personas que quieren que algo aparezca de la nada en este mundo como un proyecto que tenga valor, eso es una labor creativa. Entonces, estas personas en realidad son creativas. Si yo me topo con un game designer, un diseñador de un juego, que quiere que le haga un juego, ese diseñador de juego va a ser en sí una persona creativa, definitivamente. Entonces somos muy poquitos los creativos y son muy poquitos los creativos que también son emprendedores que van a necesitar de otros creativos. Entonces en realidad estamos hablando de que hay una cantidad limitada de gente que está dispuesta a contratarme. Por eso es que también pienso yo que es buena idea el freelancing, el mandarse uno por su propia cuenta. Así no estoy, por decir así, amarrado a una agencia o amarrado a un estudio o algo así, sino que yo puedo básicamente buscar en todo el mundo, abrirme. Yo he tenido clientes en Australia, he tenido clientes en Hong Kong, he tenido clientes en Alemania, he tenido clientes obviamente en Estados Unidos, eh, ningún cliente en Costa Rica porque para mí es muy difícil. O sea, en realidad habemos muy poquitas personas
pero en el mundo hay muchas, aunque sea solamente el 1% del mundo, es un montón no, 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 de gente. Y no necesariamente todos los clientes tienen que ser por un estudio creativo o por una agencia publicitaria. Hay muchas personas alrededor del mundo y hay muchos países que tienen personas que son adineradas y estas personas son creativas y están desarrollando un proyecto creativo personal, un cómic que quieren publicar, pero ellos escribieron el guión y necesitan un artista. Aquí estoy. O alguien que quiere hacer una animación y está montando un equipo pequeño de 12 personas. ¡Pum! Y uno no tiene que tener 20, 30 clientes, con que uno tenga unos 3 o 4. A veces cuando yo tengo 4 clientes, si me llega un quinto, ya le tengo que decir que ya no puedo, ya no le puedo dar pelota. Ya necesito como irme viendo yo si yo me hago más bien un estudio para darle trabajo a más clientes. Lo que pasa es que es difícil, ya estamos hablando de otro nivel más de complicación. Pero sí, en síntesis, lo que quiero que les quede de esta diapositiva es que hay muy pocas personas que son creativas y los creativos necesitamos otros creativos para trabajar en proyectos creativos. Entonces tenemos que ampliar nuestro rango de acción en la mayor medida que nos sea posible. Eh, una de las formas de ampliar ese sistema de acción es teniendo un estilo muy amplio. Y aquí lo que les estoy diciendo es, el estilo no es lo que se imaginan, porque yo he notado que los artistas estamos constantemente tratando de encontrar ese estilo que nos va a hacer súper contratables por todo mundo que lo vea y se enamoren de nuestro estilo y digan de que es genial y todo eso. En realidad eso es un poco una trampa idiomática, por decirles así. Muchas de las cosas que nosotros les llamamos estilo en realidad es un lenguaje visual. Y aquí, casi que a propósito, puse este dibujo que tiene un lenguaje visual mucho más distinto a este que está aquí y a este que está acá. Este es como más redondito, como más cartoon. Este tal vez se podría decir que tiene una anatomía un poco más realista, pero sigue siendo bastante cartoon. Y este en realidad ya tiene una anatomía completamente realista y más bien ya parece como una ilustración de cómic, por decirlo así, cómic americano tradicional. Porque la idea es que uno como artista, uno pueda tener todos los estilos que sean necesarios o todos los lenguajes visuales que a mí me pidan. O sea, que yo tenga la habilidad técnica para poder hacerte esto y poderte hacer el otro. El estilo, en realidad, el estilo mío, el estilo de cada artista, son las decisiones que yo tomo como artista. Cada dibujo de estos está compuesto por miles de líneas, miles de decisiones. Cada vez que yo pongo el lápiz sobre el papel o sobre la pantalla, sobre la tablet, eso es una decisión tomada. Si hago control Z, también es una decisión tomada. Y es imposible no tener por ese mismo concepto, es imposible no tener estilo propio. Cada cosa que ustedes hagan, ya sea que sean diseñadores gráficos, ya sea que ustedes son músicos, escultores, lo que sea, la persona creativa, cada decisión que toma creativa es una decisión que conforma su propio estilo de trabajo, estilo de creativo, estilo de dibujo. Y también es imposible copiarlo, es imposible que alguien venga y copie mi estilo, porque nadie va a venir y va a tomar las decisiones que yo tomo. Nadie, nadie puede tener mis mismos huesos de mi mano y hacer los trazos idénticos a los míos. Entonces, cuando a uno le dicen, no, es que necesito que copie este estilo, me están pidiendo lo imposible. Pero lo que sí puedo hacer es estudiarlo, estudiar el lenguaje visual y tratar de replicar el lenguaje visual. ¿Y cómo lo replico? Con mis decisiones, con mi estilo. Pero así de esa manera, si uno tiene un portafolio que refleja diferentes lenguajes visuales, diferentes estilos, es más fácil demostrarle a los clientes potenciales eh, que yo soy contratable, que yo puedo trabajar bajo lo que sea que ellos me estén pidiendo. Al mismo tiempo, eso es una forma de pensar muy de emprendedor, muy de, ok,
¿cómo hago yo para tener diferentes productos y estos diferentes productos obedecen a las diferentes necesidades de mi cliente? Entonces ya no estoy pensando, hey, voy a poner el caso como que si yo tuviera una mentalidad más de empleado y no tanto de emprendedor. Voy a hacer mi dibujo y que les guste. Después voy a ver a quién le gusta, todo es acerca de mí, a quién le gusta mi dibujo, a quién le gusta mi estilo. Voy a desarrollar lo mío, lo mío, lo mío. No, ¿cuáles son las necesidades del cliente? ¿Cuál es el estilo o el lenguaje visual que ese cliente requiere? ¿Y qué puedo hacer yo para entregarle esa solución? En la medida en la que yo pueda hacer eso, soy sumamente mucho más contratable, voy a tener muchas más oportunidades de trabajo y me va a ir muy bien y voy a ser feliz porque uno de verdad haciendo cosas distintas, haciendo siempre lo mismo, rapidísimo se aburre, pero buscando proyectos nuevos, buscando proyectos donde uno tenga que enfrentarse a diferentes lenguajes visuales, diferentes retos, es mucho más entretenido y más bonito en realidad. Eh, ya hablando ahora sí un poco más como lo que es el gaming. Eh, el gaming en el que yo he trabajado es un gaming más orientado a juegos de mesa, por decir así, juegos de cartas, de tablero y todo eso. Eh, pero se aplica básicamente el mismo set de reglas que aplicaría ya sea en un videojuego o en otro tipo de juegos. Este, que es que hay que tener lenguajes visuales, que es lo que yo les estaba diciendo ahora. No tanto un estilo, sino un lenguaje visual. Y en la medida en la que yo tenga una gran biblioteca de lenguajes visuales, yo puedo venir y diseñar personajes que son amistosos o diseñar personajes que son agresivos. Tener ese lenguaje, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué tan amistoso se ve el personaje? ¿Está sonriendo? Las formas, aunque sea muscular y tenga un hacha ahí que se ve bastante agresiva, pero las formas de él son curveadas, tienen la ropa se ve limpia, se ve enterita, eh, eh, nos permite comunicar con el estilo o con el lenguaje visual lo que si el personaje es amistoso o es agresivo. En cambio, podemos ver en el otro donde la ropa está rasgada, eh, la cabeza es algo terrible, eh, las armas y las figuras, las siluetas que él tiene son agresivas, son puntiagudas. Yo siento que si yo agarro ese dibujo con la mano, me voy a punzar la mano y el otro no, el otro es como agarrar un peluche. Todo eso es muy importante que ustedes vayan desarrollando esa biblioteca visual, esa biblioteca de comunicación a través del arte o a través del dibujo, porque eso les va a ayudar otra vez a brindar un mejor servicio, a que los clientes estén más contentos con ustedes, a que los clientes vuelvan, a que los clientes digan, hey, hicimos este proyecto, ¿por qué no hacemos este otro? Y así van aumentando sus posibilidades, ya que, como les decía anteriormente, la cantidad de gente que es creativa en realidad es muy poca y nosotros los creativos nos necesitamos entre nosotros. Eso es muy importante. Eh, aquí casi que hablando un poco más de lo mismo, pero estos son dos, tal vez en este ejemplo, podríamos decir que son dos estilos distintos o dos lenguajes visuales distintos, pero aquí es el mismo. De hecho, los dos son del mismo proyecto. Entonces, un poquito más de eso, pero ahora sí, heroico versus antagónico, o sea, quién se ve que es el malo de la película, quién se ve que es el bueno. Antes era quién es amistoso y quién es agresivo. Entonces, es un poco más de lo mismo de lo que estábamos diciendo ahí. Yo siento que si yo agarro a este que parece un vampiro, me va a aruñar, me va a punzar. En cambio, el otro personaje hasta va sentado en una nubecita y es muy fluffy, eh, pero no se ve débil, no se ve vulnerable, se ve en realidad hasta respetuoso, tiene su pose y todo eso. Es muy importante a nivel visual en el gaming poder eh, comunicar con siluetas. O sea, traten de ver la silueta del vampiro este, ¿verdad? Como se ve así, muy agresivo versus la silueta de la muchacha esta que está sentada, muy tranquila. Eso es sumamente importante.
para tenerlo también en consideración a la hora de ustedes hacer portafolios, por decir así, que puedan demostrar esas habilidades de contar la historia del personaje con solo ver el personaje. Otra cosa que también es muy importante en lo que es el gaming es, se podría decir, la teoría del color en el storytelling. Y no estoy hablando tanto de la teoría del color como que si el rojo es un color principal, ¿verdad? Pero si no, vean como en los primeros dos cuadritos que hay aquí, estos que son más azulitos, eh, todos tienen colores vivos, todos tienen colores vivos, todos tienen colores brillantes, pero se siente que es un ambiente solamente por el color, que es un ambiente más agradable, más hasta vacacional, por decir así, o hasta de aventura, pero en los otros se siente que es un ambiente agresivo, que es un ambiente peligroso. Eh, Todo eso se trabaja con teoría del color, en realidad, en estos ejemplos. Otra herramienta más que ustedes deberían de tener en su arsenal a la hora de pensar como como un emprendedor. O sea, ¿cómo hago yo para tener más herramientas? ¿Cómo experimento yo con esas herramientas y cómo le puedo demostrar a los clientes el uso de estas herramientas o cómo se van a beneficiar con el uso de esas herramientas? Obviamente que muchas de estas cosas suceden con la práctica, con la experiencia a través de los años, pero es bueno que ahí lo vayan viendo. De fijo, en sus clases, en sus cursos, los profesores les van a ir, les van enseñando todos estos conceptos, estoy seguro de ello. En cuanto a lo que es el diseño de personajes, a veces, digamos de que ya el lenguaje ya está definido, ya el proyecto está definido, ya está definido que es ciencia ficción, que este es un personaje antagónico, que va a tener esta paleta de colores, todo eso, todo eso. Pero tenemos que definir el look final del personaje. Entonces aquí es a donde uno casi que hace el mismo personaje, el mismo dibujo y le cambia por decir el skin. Si han jugado videojuegos donde se compren diferentes skins para personajes, ¿me entiende lo que les estoy diciendo? Y en este caso, también es muy importante ponerle a los clientes 1, 2, 3, 4, 5, porque a veces le dicen a uno, no, aquel, el que tenía el cinturón raro, y todos tienen un cinturón raro, pero si le dicen a uno, no, el número 4, ya sabemos de qué están hablando. Y esto es un poco nada más para demostrarles a ustedes el proceso de diferentes, es casi que el mismo personaje, casi que la misma silueta, casi que comunica lo mismo, pero estoy demostrándole a aquel cliente cuatro opciones distintas y creo que el cliente escogió la número 1. Y ahora sí renderizamos a esta opción número 1 ya en una pose más atractiva, ya se nota que es un poco más antagonista el personaje, probablemente es de los malos y por los colores, por todo lo que estamos viendo ahora, por color, por pose, por diseño, por lenguaje visual del personaje, se entiende que no necesariamente es el héroe de la historia. Eh, pero también he notado que a los clientes en freelancing les gusta mucho que uno les demuestre el proceso, que uno pueda, digamos, en su portafolio. Porque a veces decimos, no, quiero tener mi portafolio lleno de estas ilustraciones finales, lleno de estos renders ya aprobados y listos y los más bonitos. Pero también los clientes quieren ver esta otra parte, donde tal vez el dibujo no es el más bonito, tal vez la cara del chancho no es la mejor, no es el diseño final, y tal vez el render de los detalles no está como muy acabado. Hay un montón de cosas que están ahí por definirse, eh, hasta a nivel de color y todo eso. Pero ellos quieren ver cómo yo soy capaz de, bajo un mismo modelo, bajo un mismo machote, por decirle así, puedo replicarlo varias veces y ponerlo en ponerle diferentes artefactos, diferentes elementos que van a definir a este personaje más adelante. También que esos elementos, digamos, si fuera un videojuego y lo tenemos que hacer en 3D, ok, ¿qué tan difícil? ¿Qué tan difícil va a ser que este personaje tenga una bola de vidrio encima todo el tiempo a la hora de renderizarlo o para una animación?
o más bien cuánto nos va a servir. Al rato son menos polígonos porque puedo hacer entonces la cara menos detallada porque la esfera por fuera va a tener reflejos y todo eso. Entonces son cosas que se van a tomar en cuenta a la hora de tomar esas decisiones, pero es bueno que nosotros en nuestros portafolios podamos demostrar que tenemos esa habilidad, tenemos la habilidad de pasar del sketch, que es un poco menos acabado, allá a un arte final, que es ya más funcional, por decir así. Ups, a ver, se me durmió el monitor. Ok, también los diseños de los iconos. Esto también es una parte muy importante que yo quería tomar en cuenta en esta conversación porque es un mercado muy grande en realidad. De hecho, un cliente que tuve, lo que le hice iconos, era para una aplicación, o sea, una app de teléfono, pero él me contrató porque él quería que toda esa app utilizara mucho gamification. Estos no son los iconos de ese cliente, pero ese cliente al final de cuentas me pidió unos como 60 iconos, de esas donde viene tantas de las miles de horas, pero los iconos eran básicamente pinturas digitales grandes que después las iban a convertir en animaciones pequeñitas. Entonces hay un gran mercado de gente que necesita, y en especial también para juegos y para videojuegos, que no necesitan al diseñador que les va a hacer esto, al diseñador que les va a hacer el personaje, al director creativo, eso es lo que todo el mundo quiere hacer, al que define cuál va a ser el look and feel del proyecto y todo. Hay muchísimo trabajo para la gente que va a hacer los iconitos, que la barra de vida, que si me golpearon, que si me envenenaron, cuál icono va a salir, cuál icono va a ser utilizado para eso, que si me encontré un objeto nuevo, que si ese objeto es raro, que si ese objeto es común. El diseño de la iconografía es sumamente importante. También diseño de objetos, que si un personaje se sienta en una silla, que si un personaje agarra una taza, todas esas cosas, todas hay que diseñarlas en los ambientes de juego. Entonces, sí quería enseñarles un poco de eso porque es como una parte que se le da un poco a menos, como, ay, no, yo no sé si es como mi sueño terminar haciendo iconos, pero se puede ganar bastante plata, se pueden hacer proyectos bastante interesantes como estos iconos que están aquí, pueden ser bastante bonitos, bastante atractivos en sus portafolios para proyectos futuros. También puede ser que también los tenían haciendo personajes principales, pero también les pidieron que hicieran los iconos. Eso es muy bueno. Las características de los iconos es que tienen que ser sumamente reconocibles cuando apenas se ven. O sea, ustedes pueden decir, ok, esto es un escudo, probablemente tiene algo que ver con defensa y este escudo que está roto probablemente algo tiene que ver con que perdí mis defensas. Este, y lo puse porque me hace mucha gracia. Es como una caquilla. Y el cliente decía que quería esto específicamente porque era cuando le hackeaban la nave y básicamente dejaban al motor de la nave, esto es de un juego de carreras de naves, le dejaban el motor de la nave inservible y quería ese icono. Al final no lo usó, pero a mí me hizo mucha gracia diseñarlo. Entonces puede ser muy divertido, puede ser muy vacilón. Este, y ahí está. Eh, Muchas gracias. Creo que habíamos quedado en que la conversación podía durar más o menos una hora, pero también quería dejar un espacio para las demás personas si querían hacer preguntas, si querían, no sé, conversar, no necesariamente una Tenemos, pregunta. tenemos Sí, preguntas, tenemos un par claro, de dale. preguntas. La primera es de Douglas, dice que él tiene la impresión de que el estilo no solo se construye con la práctica, sino también con la personalidad y los gustos de cada ilustrador. ¿Usted lo ve de la misma manera? Sí, claro, por supuesto. Yo diría que eso hace un poco de eco en lo que yo estaba diciendo ahora. Yo creo que cada artista, cada dibujante, cada escultor
tiene su estilo propio innegable desde el primer momento en el que se empieza, desde el momento que yo digo, uy, me gustaría aprender a tocar un bajo, voy a empezar. La forma de mis dedos es única. Desde la primera vez que yo toco la cuerda, ya va a tener un sonido que nadie en el mundo puede replicar. Ese es el sonido mío. Desde el momento en el que yo tomo un lápiz, la forma en la que yo agarro el lápiz, el peso que yo le doy a la línea, nadie puede replicar eso, es imposible. Y entre más una persona eh, tome decisiones, digamos, su estilo más se manifiesta. Pero las decisiones también, las únicas decisiones que yo puedo tomar son sobre cosas que yo tengo disponibles. Por ejemplo, el estilo lo define todo lo que yo puedo hacer, también lo define todo lo que yo no puedo hacer. Si yo no puedo hacer unas sombras hiperrealistas o trabajar con unos colores súper saturados, porque la verdad se me sale de control el coloreo, no lo puedo hacer. Entonces mi estilo va a ser más definido por unos colores más controlados, tal vez más pastel o algo así. Si yo no puedo hacer el hiperrealismo, tal vez mi estilo va a ser definido por algo más tipo cartoon, más estilizado, porque en realidad hasta ahí llega mi límite. Entonces yo solamente puedo escoger las opciones que yo tengo a mi disposición. Yo no puedo escoger lo que sea, solamente lo que yo tengo o lo que yo puedo. Entonces, para poder tener una mayor diversidad de lenguajes visuales para ofrecer a los clientes, tengo yo que aprender en realidad. Tengo yo que estar en un constante entrenamiento. Tengo que estar yo en un constante aprendizaje de nuevas cosas. Hey, me cuesta mucho dibujar manos. Adivinen qué, voy a tener que ponerme a dibujar un montón de manos. Hey, tengo un cliente que quiere que le haga en anime, así, estilo anime super japonés. Wow, ¿cómo es ese estilo? ¿Cómo es ese lenguaje visual? ¿Cómo lo puedo implementar en mi portafolio? Porque ya he visto que ya me han salido varios así y los he perdido porque en realidad mi portafolio no tiene eso. O la otra cosa, estilo Pixar. No tengo nada estilo Pixar, pero ¿cómo hago yo para poder implementar eso? ¿Por qué no lo tengo en mi portafolio? Porque yo no pude tomar la decisión. No pude tomar la decisión porque yo no tenía la habilidad técnica para llevarla a cabo. Entonces tengo que estar mejorando mis habilidades técnicas constantemente para yo tener, por decir así, un abanico de posibilidades mucho más amplio. Y todo ese abanico de posibilidades son mi estilo. Es irrepetible, imposible de copiar e imposible que yo no lo tenga. La otra consulta que tenemos es, ¿qué tanta libertad creativa tenés si previo te dan un brief y un concepto ya establecido? Bueno, es como me explico. Para mí tengo toda la libertad creativa. Es más, es un brief y un concepto ya preestablecido aumentan mi output, perdón por el English o por el Spanglish, o sea, mi output, lo que yo manifiesto creativamente, porque yo creo que el ambiente creativo se nutre de las limitaciones. En el momento en el que a mí me dicen, Pedro, haga un proyecto, el mejor proyecto del mundo, dele. Y yo, sí, pero ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? Está en el desierto, está en el espacio, no sé, son ángeles. Puede ser cualquier cosa, hágalo. Voy a tener parálisis por decisión. Pero si usted me dice, no sé, por decir cualquier cosa, es un proyecto de insectos, es una comunidad de hormigas, una cosa así, ya hay una película así. Es una comunidad de hormigas y se trata de eso, y todas las hormigas y todas las cosas que están en ese universo tienen que ser creados, ya sea que con palitos, que con hojitas, que con pedacitos de frutas, que con pedacitos de madera, y ahora la creatividad se va a manifestar, porque ahora yo voy a empezar a ser sumamente creativo con ese brief, con ese, y todo esto tiene que ser en este estilo. Entonces, la creatividad no es yo hago lo que a mí me da la gana y voy a ser súper loco y voy a hacer, y la gente se tiene que enamorar de lo que yo hago. La creatividad en realidad es una herramienta súper eficaz que tenemos los humanos para resolver problemas. Los problemas los resolvemos de una forma creativa y en el momento en el que a mí me manifiesta en un entorno cerrado, con un brief, con un estilo, con una paleta de color y me están diciendo, este es el problema, este es el puzzle,
este es el acertijo que tengo que resolver. Aquí entra la creatividad a manifestarse. Aquí es a donde yo soy creativo. Aquí es a donde soy feliz. Es, ok, ¿cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué utilizo? No puedo utilizar este color, no puedo utilizar esto, no puedo inventarme esto de la nada. Ahora es a donde soy más creativo. Entonces, sí, claro, entre si uno tiene un brief, si uno tiene una descripción, si uno tiene una cancha que lo limita a uno, ahí es a donde el partido se va a poner bonito. Y en este negocio, el brief es la columna vertebral. Uh -huh. Vamos a pedirles a los participantes que por favor coloquen correctamente el nombre y el apellido, porque el reporte de asistencia se va a trasladar a los docentes que nos están acompañando. Y si aparecen como asistente anónimo, probablemente los van a poner como ausentes. Vamos a leer un par de comentarios más de un asistente anónimo al cual le pedimos por favor que cambie por su nombre. Dice... Y este es un tema que está en boga, Pedro, que no podemos evadir, el tema de la inteligencia artificial. Él indica, considerando la velocidad con la que la inteligencia artificial replica cada vez mejor los estilos artísticos, incluso replicar en diferentes planos y posiciones, ¿cómo cree que cambiarán el valor de la autenticidad humana, las oportunidades de empleo en el cómic y en el gaming, y la forma en que los ilustradores adaptarán su flujo de trabajo para defender su carrera en el futuro? Yo creo que esa disyuntiva la tenemos todos. No es solamente los ilustradores, es cualquier profesional en cualquier área. Tenemos esta disyuntiva, pero bueno, última instancia es una máquina y nosotros tenemos otra serie de condiciones que nos hacen muy especiales. Sí, en efecto. De hecho, yo soy bastante viejo como para acordarme cuando salió Photoshop. Sí. Y cuando salió Photoshop fue más o menos parecido a esto. La gente se decía que se iban a quedar sin trabajo, que ya no era posible, ya la computadora lo hacía completamente todo, ya ahora sí que hacemos todos los que hacían trabajo. Yo trabajé en la primera agencia publicitaria que trabajé con Gina, trabajé a mano, trabajé dibujando a mano. Este, y, y después entró Photoshop, hubo un par de años de ese problema y, y ahora es un estándar. Ahora todos los estudiantes tienen que saber utilizar Photoshop y además bien estamos buscando opciones distintas todo el tiempo. Pero, digamos, yo veo al AI como un amplificador, en realidad. El AI sirve para amplificar un montón de cosas. También amplifica la mediocridad, también amplifica la falta de conocimiento, también amplifica la falta de gusto, amplifica un montón de cosas y para un montón de proyectos. De hecho, uno de mis clientes actuales, de los proyectos en los que tengo que dedicarle más horas al día, es haciendo assets de AI, creando los assets, pero tienen que pasar por la curaduría de un artista, su servidor, y también hasta arreglándole cosas a AI que las hace mal y todo eso, y eso es lo que cree el cliente, quiere humanizar eso que hace el AI, porque si usted no tiene alguien que lo arbitre, que diga, ok, ¿qué es esto que está haciendo? Digamos, esta mano no tiene sentido, o esta ropa, hay una tira que da una vuelta para atrás y no sale por el otro lado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Alguien tiene que arreglar todo eso. Y yo siento que en el futuro, hasta a mí, yo lo he utilizado para hacer algunos diseños de personajes. Yo le digo al AI, necesito un ángel. El ángel tiene 4 alas, tiene 2 espadas, una espada tiene fuego, bla, 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 y me tira todos los diseños. Ahora yo digo, mira, este está bonito, pero me gustan las botas de este, pero me gusta la armadura de este otro. Y ahora yo, con mi estilo, con mi dibujo, empiezo yo a crearlo. Entonces, ¿pude yo ponerme a hacer eso a mano? Sí, claro. Y pude haber durado mucho tiempo y tal vez el cliente lo quiere para el viernes. O puedo haber utilizado AI y haber hecho yo la curaduría de cuáles son como las mejores soluciones que me dio, presentarle al cliente y ahora el cliente está súper feliz. O el que te quiere quiero ver ahora dos nuevos, dos distintos. Pero estoy integrando el AI en la herramienta. Otra cosa que quiero decir, espero que nos alcance el tiempo, es que yo creo que el humano va a ser el futuro premium.
y probablemente ya es el premium de ahora. O sea, la computadora te va a hacer un montón de casos, te va a hacer un montón de diseños distintos, te va a replicar un montón de poses y todo, pero nada se compara al dibujo de un humano. Nada se compara a un cómic hecho por Moebius, nada se compara a un script escrito eh, por seres humanos, nada se compara a ese output humano. Y yo siento que en el futuro, más bien, entre más análogo se vea algo, entre más hecho por una persona se vea, va a tener hasta más valor, porque todo lo demás es básicamente valor gratis. Si todo lo más es valor gratis y todo se ve igual, eso es irrelevante para nosotros, pero lo que van a buscar son los profesionales que son buenos en su trabajo, que va a ser un output humano, que se va a ver humano y eso es lo que la gente va a querer. Muchas de las personas que ahora están con jóvenes y niños bastante chiquitos o jóvenes adolescentes odian cualquier cosa que sea de ahí, lo filtran, dicen, no, eso yo no lo quiero ver, a mí no me lo enseña, nada que ver, eso es feísimo, eso es muy polo, este, porque ya se está viendo un poco el límite de la AI, hasta dónde llega. Pedro, vivimos en un mundo globalizado. Ahora nosotros desde Costa Rica le vendemos al mundo y del mundo nos vende a Costa Rica. Eh, ¿Cómo fue el introducirte con tu producto, con tu servicio en ese mercado internacional que parece lejano, pero que en realidad está a un clic? La verdad, yo cuando empecé y ya empecé a hacer clic con clientes, yo dije, ¿por qué no empecé hace 10 años? Esto en realidad es más fácil de lo que me imaginé. O sea, no lo puedo creer, porque es lo que yo les decía ahora. En realidad hay poquita gente. Hola Gina, en realidad hay poquita gente que es creativa y hay poquitos emprendedores que son creativos, pero a nivel global, si usted lo agarra a nivel global, en realidad hay mucha gente. Yo trabajo en una plataforma que se llama Upwork, upwork.com, ahí es donde yo soy freelancer, de ahí es donde viene todo el data que yo les pasé a ustedes. Y Upwork.com tiene, en el último reporte de ganancias que yo vi de ellos, tienen más o menos 850,000 usuarios activos, 850,000 personas. No todos son creativos y no todos son clientes. Hay muchos que son oferentes, ¿verdad? Hay muchos que son freelancers. Pero hay bastante gente. Y hay otras plataformas así en las cuales uno puede entrar. Entonces, sí es un poquito, ¿cómo fue la experiencia? Sí es un poquito como bola de nieve. Si es un poquito como, hoy esta semana hice $50. Si seguimos así, no voy a pagar la renta. Pero después cuando usted se da cuenta, no, es que estoy haciendo $200. No, es que, mira, que ya este mes hice $1,000. Y así, y cuando usted dice, no, mira, es que ya no necesito ir a buscar un trabajo. Ya, este es mi trabajo. Y ya más bien llegó un momento donde a mí me llegaban los clientes y les decía, mira, no puedo, estoy full. La verdad es que ya no hay más horas en el día y me voy a enfermar. Y yo sí tengo que pagar mi caja de seguro social por mi propia cuenta, ¿verdad? Entonces, no es como, y si me voy de vacaciones, de las vacaciones me las tengo que pagar yo. Entonces, es algo como que uno tiene que ser muy responsable y cuidarse mucho, pero sí se puede y sí hay bastantes opciones. Muy importante lo que yo les he dicho hoy, tengan un portafolio amplio, tengan una mentalidad de empresarios, porque tampoco es así como que sí, porque sí, porque yo hago estos dibujos ya me van a contratar. Más bien es encontrar cuáles son las necesidades del cliente y poder satisfacer esas necesidades. Tenemos otra consulta que indica cómo calcular el tiempo y el valor económico de un proyecto de ilustración. Sumamente difícil, ¿verdad? Por lo menos al principio. Eh, y me explico por qué al principio, porque al principio yo no sé cuánto duro. Al principio yo no sé cuánto duro, me dicen, Pedro, haga una página de cómic. Bueno, tal vez en una página de cómic tengo experiencia, pero todas las páginas son distintas. Lo que dice el guión en una parte, después en otra parte, en una parte dice, llegaron dos personas y se saludaron en medio del desierto. Y en la otra parte llegaron a un bar de Star Wars que está lleno de aliens y toda la cosa y naves espaciales están volando por el cielo y todo. Voy a durar un montón más haciendo ese otro cuadro. Pero en la medida en la que uno va trabajando y uno va adquiriendo experiencia, va empezando
a, a decir, ok, sí, sí, estoy viendo el guión o estoy viendo el briefing, me están pidiendo más o menos estas cosas, sí, esto va a durar más o menos tanto. Sin experiencia cuesta mucho, en realidad. Lo que yo les recomiendo es, de fijo aquí ustedes tienen tareas, de fijo aquí tienen proyectos, midan su tiempo, midan cuánto duran, cuánto duro en realidad yo. Me pidieron hacer un diseño de un personaje, 4 poses, así como yo se los enseñé ahora, aquí, este. Me pidieron hacer este y uno final más renderizado, muy, muy, muy chiva, muy bonito. ¿Cuánto duré? ¿Cuánto duré haciendo esta primera etapa? ¿Cuánto duré haciendo esta segunda etapa? Hay herramientas para tomar el tiempo de Google y todo eso, aplicaciones para eso. Midan su tiempo. Ahora sí, ¿cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto es un salario? O sea, ¿cuánto es un salario que usted dice, bueno, si yo me ganara esto, estaría bien, pero tampoco diga, no, es que a mí me encantaría ganarme $12,000 al mes. De ahí sí, claro, ¿verdad? ¿Quién no? Pero, ¿qué es un salario que sería bueno que usted dice, ok, esto es lo que yo me gano? También uno puede googlear cuánto es el salario de un diseñador gráfico, no sé qué, en Latinoamérica, haciendo eso, esto y lo otro. Y ustedes calculen eso con lo de ustedes. Yo siempre le digo, porque también le he dado un poco de tutoría a otros freelancers que quieren entrar en el mundo del freelancing, y yo siempre les digo, no me importa su portafolio y su experiencia, si usted está empezando hoy a hacer freelancing, considérese junior, por lo menos unos meses o por lo menos un año, y cobre como junior. Como les digo, es una bola de nieve, porque usted va a ir agarrando experiencia, va a ir agarrando un poco más de roce. Y entonces ya después usted mismo se promueve a intermedio y usted mismo luego se promueve a senior y empieza a cobrar más como intermedio y empieza a cobrar más como senior. Y su portafolio y su experiencia van a demostrar eso. Entonces, pero al principio sí es un poquito bola de nieve. Y créame, también es si los contratan en un estudio, si los contratan en una agencia. Al principio van a ser juniors y al principio van a empezar agarrando experiencia poquito a poquito. Cuando se dan cuenta, un año, año y medio, hey, ya entienden más cómo es toda la cosa, ¿verdad? Ya entienden más cuánto dura y cuánto pueden cobrar. Pero sí, básicamente todos cobramos por horas. O sea, que entonces vienen y dicen, ok, un buen salario, no sé, la hora serían, no sé, $20 la hora. Y en esto duro 10 horas haciéndolo, $200. Es una fórmula fácil. Obviamente que hay fórmulas más complejas donde se tiene que tomar en cuenta más factores como que la electricidad, que los insumos, que mi computadora, que la gasolina, si tuve que moverme a un lado, todo eso. Todo eso se puede hacer más adelante, pero una forma muy sencilla para mí es esa. ¿Cuántas horas voy a durar y cuánto cobraría yo por hora para ganarme X cantidad de plata por mes? Y así es como yo puedo decir rápidamente a alguien que me dice, bueno, pero dígame ya cuánto me sale ese juego de 20 iconos. Más o menos esta cantidad de plata. Pedro, si tuvieras que darle un consejo a las 170 personas que tenemos hoy acá de cómo lanzarse independientemente en este negocio, ¿qué consejo le darías? Ok, yo no te recomendaría que te lanzases mañana al vacío sin paracaídas y sin experiencia y sin nada, ¿verdad? O sea, mi recomendación sería, empiecen poquito a poco. Tal vez ya están montándose sus portafolios, ya están montándose su experiencia, tal vez en la universidad. Este, empiecen a tantear un poco en estas, por ejemplo, yo que estoy en Upwork, hacerse una cuenta ahí en Upwork y empezar a ver qué es lo necesario para tener esa cuenta. Hay algunas cosas que no son gratis y hay que pagar por eso, o sea, hay que tener un poquito de plata para aplicar a los trabajos y todo eso. Yo le digo a la gente, igual cuando, si yo voy a una entrevista de trabajo y quieren que yo vaya en persona y quieren que vaya en carro o yo tengo que pagar un Uber o yo tengo que ir en bus, voy a tener que gastar plata igual. Y tal vez después de la entrevista me dio hambre y tuve que pasar a McDonald's a comer. Entonces, inevitablemente usted tiene que gastar plata para buscar trabajo. Entonces esas cositas valen plata y hay que tener cuidado, hay que empezar a tantearlo poco a poco. Como digo, como es una bola de nieve, puede ser que los primeros meses yo no me mantenga con eso. Entonces yo no voy a decir, empeño la casa o empeño el carro o pido un préstamo muy grande en el banco y me mando de una sola vez sin ningún colchón de respaldo. Yo no le recomendaría eso, pero sí le recomendaría que empiecen desde ya, lo que yo dije. Yo a mí me recomendaría, Pedro, empiece 10 años antes. Empiece hace 10 años, porque de fijo
le va a ir bien y va a ser muy feliz. Es muy gratificante trabajar en esto. Entonces, sí les recomiendo, vayan poco a poco, vayan tal vez viendo si pueden conectar un trabajito por aquí de $50, un trabajito por allá al rato de $100. Cuando se dan cuenta, hasta cuando tienen trabajo, eso es otra cosa que le cuesta mucho a muchas personas. Ya tienen trabajo, ya tengo mi salario y el salario es como una droga y me vuelvo adicto a esa droga. Y ahora ya tengo mi salario, ¡pum!, me olvido de todo lo demás. Luego, por X razón, ya sea que yo tenga que renunciar o que a mí me despidan, me quedo sin ese trabajo y ahora mi principal motivación de la vida es conseguirme otro salario. Necesito volver a trabajar. Esa es mi emergencia en este momento. En cambio, tal vez si tenían ahí por detrás, haciendo en horas extras, en sus tiempos libres, un poco de freelancing, un poco de clientes que ustedes han ido armando, al rato ahí tienen, qué sé yo, una camita de dinero que han ido acumulando o un ingreso extra y pueden ir siguiendo, entrándole a eso poco a poco hasta que ya se puede convertir en algo que hasta que ustedes mismos pueden decir, no, renuncio, voy a seguir trabajando en esto que soy yo independiente y me mantiene bien. Pero sí no le recomendaría que se mande así sobre la nada, a ciegas, vayan tanteándolo poco a poco, porque es complejo, es difícil, pero es muy gratificante y sí es una opción muy válida. La última pregunta que te vamos a formular es, ¿cuál ha sido tu proyecto más retador? Uf, yo creo que el primero en el que trabajé, que por cierto es de estos que están aquí, por eso mismo, por ser el primero, porque el cliente quería, ellos tienen como colores raros, porque estos fueron hechos para Unity, que es eh, un engine, un motor de creación de videojuegos, y yo los tenía que hacer para Unity en diferentes, o sea, la ropa de ellos cambiaba de color, eran como skins. Entonces yo tenía que planear que o sea, que esta ropa que es blanca también fuera negra o que también fuera azul, que también fuera verde, los ojos, el pelo, las armas, todo, pum, 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 pero no podía utilizar todas las herramientas de Photoshop porque no eran compatibles con Unity. Entonces yo tenía que estar hablando con el programador que estaba programándolo en Unity y el cliente, al final de cuentas, de hecho, el cliente abandonó la opción de hacerlo videojuegos y lo convirtió más videojuego y lo convirtió más bien en un juego de cartas. Entonces, todo ese dolor de cabeza de un momento a otro desapareció. Pero sí fue un dolor de cabeza y sí fue muy retador porque, como les digo, uno está solo. O sea, no es que hay un equipo de QA o que hay un equipo ahí de desarrollo con el cual yo me voy a reunir y me van a decir cómo hacer las cosas. No, ellos me están contratando porque A, o yo sé hacer las cosas, o B, yo voy a encontrar cómo hacer las cosas. Entonces uno tiene que ser resolvedor, uno tiene que poder resolver, uno tiene que saber investigar y saber encontrar la información apropiada y poder desarrollar las cosas así como el cliente las quiere. Por ese cliente, ese proyecto fue difícil y también yo estaba junior, entonces yo estaba cobrando poquito. Entonces era como, estoy cobrando poquito y estoy haciendo un montón de trabajo. Pero ¿qué pasó? Cuando tenía ya un gran volumen de trabajo ya listo, ya yo lo podía poner en el portafolio, ya yo podía empezar a cobrar un poco más. Entonces esto me permitió poner esa bola de nieve a rodar. Y ya después otros clientes venían y veían el proyecto y decían, ah, no, eso está bonito, pero yo quiero algo diferente, lo quiero así, así, así. Y yo, ah, bueno, hagámoslo. Entonces sí, el roce y lo difícil al principio es lo más difícil, pero poco a poco uno se va acostumbrando, se va aflojando, por decir así, se va volviendo más flexible y puede resolver mejor las cosas. Pero digamos, en cuanto a nivel técnico o así, en realidad para mí los proyectos no son difíciles, son chivísimas. O sea, a mí me gusta que sea difícil, a mí me gusta que no sea más de lo mismo, que me pidan un estilo visual distinto o que me pidan, recuerdo uno que hice que eran gangsters de New York, también era un juego de cartas de gangsters de New York y eran todos basados en personajes gangsters reales. Entonces yo tenía que buscar periódicos antiguos, obviamente en internet, ¿verdad? Fotografías de los gángsters cuando los arrestaron y todo para yo dibujarlos a ellos en la forma
real. Entonces era casi como un dibujo histórico, sumamente difícil, sumamente complejo, pero a mí me encantó. Entonces, aunque sea difícil, a mí me gusta ese reto. Y como les digo, es muy gratificante hacer ese tipo de proyectos. Muy bien, Pedro, agradecerte el haber estado con nosotros esta noche, el compartir tu experiencia, tu conocimiento y lo más importante, el abrirles a los estudiantes que hoy están en ese proceso de formación de que hay muchos caminos para destacar, de que hay que creérsela, de que hay que animarse, de que existen opciones y que siempre van a haber amenazas que tenemos que superar, como bien lo dijiste. Adobe fue una amenaza, lo fue cuando apareció Internet, que nos decían se van a quedar sin trabajo, que cuando Ujú. apareció cable, que decían la televisión va a desaparecer, y aquí estamos coexistiendo todos. Así que yo creo que este mensaje que acabas de darles es muy enriquecedor para ellos, que vean que hay futuro, que lo que hay que hacer es animarse. Así que muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. De parte de la Escuela de Diseño Publicitario y Publicidad y de todos los docentes que están acá escuchándote, muchísimas gracias. Claro, con mucho gusto. Gracias a ustedes por este espacio. Vendrán más. Muchas gracias a todos. Bueno, Así que vamos a las aulas a seguir aprendiendo. Gracias. chao.